Hola, bienvenidos a los mini audiolibros del Diván del Friki. Hoy vamos a leer un pequeño extracto, el inicio de la novela de Misery de Stephen King. Es una de mis novelas favoritas. La habré leído, no sé, 20 veces seguramente, no exagero. Fue la novela que de alguna forma me redescubrió el placer por la lectura. Yo siempre he sido una persona muy lectora. De hecho, en casa mis padres me castigaban sin leer. Y cuando me ponía a estudiar en mi cuarto, pues lo que solía hacer es, en vez de estudiar, tenía un libro debajo de los libros de texto y me dedicaba pues, a leer mis novelas, por ejemplo, alguna de las que me leía y que estoy seguro que a alguna persona por ahí le va a hacer ilusiones, El Conde de Montecristo. Es una de las novelas que más me he leído mientras debería haber estado estudiando. Pero Misery fue la novela que de alguna forma me hizo volver a querer a leer. Me transmitió una tensión, me transmitió una forma de ver las imágenes que me construía el libro, que hacía tiempo que una novela no conseguía. Y Stephen King lo consiguió, me transmitió mucho miedo, mucha tensión. Así que, pues bueno, era una novela que tenía pendiente de poder compartir con todos vosotros. Para acompañar esta lectura voy a seleccionar la obertura de Tristán e Isolda, de nuevo, de Richard Wagner, porque creo que tiene perfectamente establecido una serie de notas que están diseñadas para generar nuestra tensión, para mantenernos alerta. Así que, bueno, qué mejor forma de tenernos alerta que con Annie Wilkes y con este inicio de Misery. Espero que lo disfrutéis. Vamos allá. Esos sonidos surgían de la niebla, pero algunas veces los sonidos, como el dolor, se desvanecían y entonces quedaba solo aquella neblina. Recordaba la oscuridad, la sólida oscuridad que le había precedido. ¿Quería eso decir que estaba mejorando? Hágase la luz aunque esté brumosa, pero la luz era buena, así una y otra vez. ¿Existían esos sonidos en la oscuridad? No encontraba respuesta a ninguna de esas preguntas. ¿Tenía sentido hacérselas? Tampoco eso podía responder. El dolor se hallaba en alguna parte bajo aquellos rumores, al este del sol y al sur de sus oídos. Esto era cuanto sabía. Por un tiempo que le pareció muy largo, y lo fue porque el dolor y la neblina tormentosa eran las únicas cosas existentes, esos sonidos constituyeron la única realidad exterior. Ignoraba quién era y dónde se encontraba. No le importaba ni lo uno ni lo otro. Deseaba estar muerto, pero en aquella neblina empapada de dolor que llenaba su mente como una nube tormentosa de verano, no sabía que lo deseaba. A medida que pasaba el tiempo, se iba percatando de que había periodos indoloros y de que se producía de forma cíclica. Por primera vez, desde su salida de aquella oscuridad total que había precedido a la nebulosidad, surgió un pensamiento, independiente de cualquiera que fuese su situación actual. Se trataba de un pilote roto que sobresalía de la arena en Reverie Beach, a donde sus padres solían llevarlo de niño. Y él siempre insistía en que extendiesen la toalla donde pudiera observar a aquel pilote que le parecía la zarpa de un monstruo enterrado. Le gustaba sentarse y ver cómo el agua subía hasta cubrirlo. Horas más tarde, cuando se habían consumido los bocadillos, la ensalada de patata y las últimas gotas de Kool-Aid del gran termo del padre, poco antes de que la madre advirtiese que era hora de recoger y marcharse a casa, el extremo superior corroído del pilote volvía otra vez a aparecer. Al principio solo se vislumbraba un instante entre las olas. Luego iba destacándose cada vez más. Cuando los desperdicios habían sido depositados en el gran cubo con el típico rótulo de «Conserva limpia tu playa», estaban ya guardados los juguetes de Pauli. «Pauli soy yo, y esta noche mamá me pondrá aceite Johnson en las quemaduras de sol», pensó dentro del ojo de la tormenta en el que ahora vivía. Y las toallas se habían plegado otra vez. El pilote se veía ya casi por completo, con sus lados negruzcos cubiertos por el limo y rodeados de una espuma que parecía jabonosa. Era la marea, según su padre trataba de explicarle, pero él sabía que era el pilote. La marea iba y venía, el pilote permanecía. Aunque algunas veces no se viera, sin pilote no había marea.
Este recuerdo giraba y giraba, enloquecedor como una mosca pesada. En las tinieblas luchaba por comprender su significado, pero los sonidos le interrumpían durante largo tiempo. Algunas veces los sonidos se detenían, otras se detenía él. Su primer recuerdo claro de su ahora, el que estaba fuera de la neblina tormentosa, fue el haberse detenido, el haberse percatado súbitamente de que ya no podía dar un paso más. Y eso estaba bien, muy bien, fenomenal. Podía soportar el dolor hasta cierto punto, pero todo tiene un límite, y se alegró de haberse retirado del juego. Entonces surgió una boca unida a la suya, una boca inequívocamente de mujer a pesar de sus labios duros y secos, y el aire de la boca de esa mujer sopló sobre la suya y atravesó su garganta inflándole los pulmones, y cuando los labios se retiraron, olió a su salvadora por primera vez. Recibió la corriente que ella le había introducido a la fuerza, del mismo modo que un hombre puede introducir una parte de sí mismo en el cuerpo de una mujer que no lo desea. Era un hedor horrible, mezcla de galletas de vainilla con helado de chocolate, salsa de pollo y mantequilla de cacahuete derretida. Escuchó una voz que gritaba: «¡Respira, maldición! ¡Respira, Paul!». Los labios volvieron a apretarse contra los suyos. Otra vez el aliento entró a través de su garganta. Era semejante a la húmeda ráfaga de viento que sigue el paso rápido de los vagones del metro, arrastrando las hojas de periódico y las envolturas de golosinas. Los labios se retiraron y pensó: «Por el amor de Dios, no dejes que se te escape por la nariz». Pero no pudo evitarlo, y esa peste, esa jodida peste. «¡Respira, mal rayo te parta!», chillaba la voz invisible. Pensó: «Lo haré cualquier cosa, pero por favor no vuelva a echarme su aliento, no me infecte». Antes de que pudiese intentar evitarlo, los labios de aquella mujer estaban de nuevo sobre los suyos, labios tan secos y muertos como tiras de cuero salado, y otra vez volvió a violarlo con su hálito. Cuando lo retiró, ya no dejó que se le escapase el aire, sino que lo aspiró en una gigantesca inhalación y luego lo exhaló. Esperó a que su pecho subiese por sus propios medios, como lo había estado haciendo durante toda la vida, sin que hubieran tenido que ayudarle. Pero no lo logró. Aspiró otra vez una bocanada gigantesca y entonces sí, volvió a respirar por su cuenta y con toda la rapidez que pudo para librarse del olor y del sabor de la mujer. Nunca hasta entonces le había gustado tanto el sabor del aire normal. Empezó a sumergirse otra vez en la neblina, pero antes de que el mundo oscurecido desapareciese por completo, oyó la mujer que susurraba: «Uf, estuvo cerca». No lo bastante cerca, pensó, y se durmió. Soñó con el pilote. Lo veía tan real que tenía la sensación de que podía alargar la mano y tocar su curva y resquebrajada superficie verdinegra. Cuando volvió a su semi-inconsciencia, pudo relacionar el pilote con su situación actual. La imagen pareció flotar hacia sus manos. El dolor no era cíclico. Esa fue la lección de un sueño que era realmente un recuerdo. El dolor parecía ir y venir, como el pilote, unas veces cubierto y otras visible, pero siempre presente. Cuando el dolor no le acosaba a través del gris rocoso de su neblina, se sentía calladamente agradecido, pero ya no se engañaba. El dolor seguía allí esperando volver. Y no había un solo pilote, sino dos. Y eran una misma cosa con el dolor, una parte de sí mismo. Sabía mucho antes de tener conciencia de ello que los pilotes derruidos eran sus propias piernas destrozadas. Pero tendría que pasar mucho tiempo antes de que pudiera romper la seca espuma de saliva que había sellado sus labios. Cuando lo consiguió al fin, murmuró: «¿Dónde estoy?». La mujer se hallaba sentada en su cama con un libro en las manos. El nombre del autor era Paul Sheldon. Lo reconoció sin sorpresa, era su nombre. «Sí, de Winder, Colorado», contestó ella. «Me llamo Annie Wilkes y soy...». «Ya lo sé», la interrumpió. «Usted es mi fan número 1». «Sí», le contestó sonriendo. «Eso es, exactamente». Bien, hasta aquí la lectura. Espero que os haya gustado. Se me hace especialmente complicada la vocalización de las onomatopeyas. Es bastante violento porque no sé exactamente con qué voz se deberían pronunciar. En mi cabeza suenan genial y en mi cabeza el sonido está claro, pero a la hora de transmitirlo a mi voz es completamente diferente. Es otra historia muy diferente. No sé cómo ha quedado.
Sí que hay partes del libro que creo que son muy fáciles de interpretar porque Annie Wilkes es muy extrema, entonces se sabe por dónde va. Y en el caso del dolor de Paul Sheldon también es fácil porque enseguida ves que sufre y el dolor es fácil de interpretar. Pero hay otros matices, los sueños, los pilotes, que son muy complejos porque cómo transmites lo onírico se me hace muy complicado. No obstante, ha sido muy disfrutón el leer este extracto de Misery. Espero que os guste. Es bueno, las primeras líneas ya sientan las bases de lo que va a ser el resto de la novela. Los que no lo hayáis leído, por favor, no dejéis pasar la oportunidad. Debéis leer Misery y enfrentaros a Annie Wilkes y su locura. Nada más, espero que os haya gustado. Nos vemos pronto.